Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una edición más de Tips para el Éxito. Le cuento, hoy tengo un invitado VIP de lujo y le digo, es un neurocirujano, exitoso neurocirujano que hoy por hoy se dedica a formar neuroeducadores. Desde Argentina tengo el honor de presentarles al doctor Roberto Roller. Doctor, gracias por acompañarnos acá en Tips para el Éxito, doctor. Muchísimas gracias, Roy. Para mí es un gran honor tu invitación y te agradezco. No, a usted, doctor. A usted que nos acompaña, permíteme decirle que el doctor Roller hoy por hoy es el director ejecutivo de la Asociación Educar, una asociación que se dedica a formar neuroeducadores, y le cuento, de calidad y talla mundial. Así que, doctor, aprovechando que la tenemos y siendo conscientes de su apretada agenda, gracias, reitero, por estar acá hoy con nosotros. Pero en este programa, viera que somos curiosos, doctor. Antes de ir a la parte técnica y antes de ir a la parte de conocer el profesional, nos gusta conocer al ser humano. Así que nos gustaría saber de dónde viene el doctor Roller, cómo fue su infancia y cuál fue la diablura o travesura que todavía la familia le recuerda, de esas cosas que generaron una impronta en la familia, doctor. Bueno, estimado Roy, mis padres son dos inmigrantes. Mi mamá es una húngara y mi papá un rumano que huyendo de la Segunda Guerra Mundial vinieron acá a Buenos Aires. Ah, caramba. Y mi mamá siempre nos decía con mi hermano que tuviéramos mucho cuidado con las cosas que había en casa, porque bueno, al no tener mucho dinero, había que tener mucho cuidado. Y con mi hermano siempre rompíamos todas las cosas, pero lo peor que le hicimos a mi mamá era una alfombra muy blanca que ella tenía, que había traído de Hungría, y un día con un tintero, en esa época todavía se escribía con tinta, Wow. le volcamos todo el tintero sobre la alfombra. Y mi mamá nos persiguió durante cuadras con una sandalia para pegarnos y todo el barrio nos vio. Fue el escarnio de toda la zona. Y eso todavía mi mamá a los 90 años nos sigue recriminando cómo le manchamos su bella alba alfombra traída de Hungría. Claro, entonces miren, ahí donde lo ven, todo un profesional de clase mundial, vea, también él se jaló sus diabluras de infancia, doctor. Pues qué bueno. Y dígame, ¿dónde nace esa espinita de convertirse en neurocirujano, doctor? Bueno, estimado Roy, cuando yo terminé la facultad, lo único que tenía en claro era que me gustaba mucho el sistema nervioso. Y yo tengo 65 años, yo terminé la Facultad de Medicina en el año 79 y había solamente dos opciones. Una, ser neurólogo, que en ese momento lo único que hacían los neurólogos era diagnosticar enfermedades, no había tratamiento. Y la otra posibilidad era ser neurocirujano. Entonces me incliné por la neurocirugía. Pero ya ahí me había dado cuenta, cursando en la Facultad de Medicina, que me gustaba enseñar, que en realidad mi verdadera amante era la educación, porque había entrado en la cátedra de neurofisiología y me había dado cuenta que lo mío en realidad era educar. Pero todo el mundo me había dicho, no, educar no, te vas a morir de hambre. Entonces entré en neurocirugía. Ok, muy bien. Y ahí ejerció durante prácticamente media vida, ¿verdad, doctor? Y yo entré en la residencia de neurocirugía en el Hospital Universitario de la Ciudad de Buenos Aires, del 80 al 84. Después fui a París a hacer el doctorado Ah. del 86 al 88. Y siempre constantemente haciendo docencia, pero cometí el error de casarme, cometí el error de tener 3 hijos. Todo eso es un hobby muy caro. Y entonces, eh, fue recién en el año 2005 en el cual salí del closet y dije, no, yo soy docente, no sirvo para esto. Mi verdadero amor y lo que le da sentido a mi vida es educar. Le pedí permiso a mi familia, todos me dijeron, está bien. Y bueno, desde el 2005 soy docente full time y abandoné la neurocirugía. Qué bien. Entonces, a partir de ahí empieza su proceso de formador de neuroeducadores.
de una vez. ¿O hay algo ahí Exacto. en el Inter? No, de una vez, a dar clases de neuroeducación. Sí, en realidad yo en el año 76, es el primer año que doy clases de neurofisiología. O sea, yo ya tengo 45 años de docencia, pero cuando comienzo a hacerlo a tiempo completo es en el año 2005. Qué bien. Ahora sí, doctor, empecemos a hablar del tema que a usted le fascina, este señor, ¿verdad? Entonces, un día eso estaba leyendo, doctor, se me va el autor en este momento, lamentablemente, y leía que alguien decía que el concepto de la educación convencional tiende a ser bulímica, y me llamó la atención el término que acuñó este autor, que es de que es una educación bulímica donde le damos al estudiante toneladas de información que lo aturuzamos, es el término que él utilizó, para que luego venga y lo vomite en un examen y después se lo olvide. ¿Es así realmente el concepto convencional de la educación, doctor? Totalmente. Yo siempre digo que un buen docente jamás come en McDonald's. ¿Por qué digo esto? Porque McDonald's tiene una estrategia mundial que muchos de sus sándwiches empiezan con el adjetivo big. Y esto es para hacer creer que cantidad significa calidad. Lo mismo pasa en la docencia. Un montón de docentes creen que a mayor cantidad significa mejor calidad. Pero esto es imposible, porque hay un combate ineludible entre cantidad y calidad, y esa es una decisión pedagógica. Uno debe decidir si va por la cantidad o va por la calidad. Ok. Y, y el cerebro tiene severas limitaciones. Nuestro cerebro no está preparado para aprender abruptamente grandes cantidades. Entonces yo creo que decisivamente uno de los graves problemas que tienen muchos países en el mundo, yo diría que la mayoría, es el que vos contás, Roy. Cuando uno hace el profesorado, te enseñan que vos tenés que entrar en el aula, enseñar un montón de contenidos y cada tanto tus alumnos lo tienen que regurgitar. Y eso lo único que logras es amnesia. Nadie recuerda absolutamente nada. Entonces hay que escuchar a los dos más grandes neuroeducadores del mundo, que son Luis Fonsi y Daddy Yankee. Que qué te dicen desde su canción más famosa, Despacito. O sea, hay que ir enseñando muy despacito, porque el cerebro es la única manera con la que aprende. Ok. Ahora tengo a mi hija estudiando aduanas, profesor, y los libros de, espero no pronunciarlo mal, mercelogía, son así como la Biblia más el Corán más los códices muertos, y yo la veo que tiene que memorizar, doctor, toneladas de códigos versus un producto. RJ87Z, chayotes de exportación congelados. RJ49-B, chayote congelado partido. Doctor, yo no comprendo cómo les dan un libro para que se lo coman, así literalmente comérselo, con esa especificidad de un código con un término en cuestión de un mes. Mira, Roy, ya hay varios trabajos que demuestran que eso que están haciendo con tu hija, que es sistemático, lo hacen en las carreras de Derecho, de Medicina, todas las carreras, lo hacen también con los alumnos adolescentes, con todos. Es inútil, porque tu hija lo va a aprender, va a ir al examen, lo va a aprobar, va a salir del aula del examen, va a ir al baño, va a orinar, y en la primera orinada va a perder absolutamente todo. Okay. ¿Cuándo lo va a aprender tu hija? Cuando vaya a la aduana, empiece a practicar y empiece a repetir una y otra vez, porque cuando llegue al trabajo no va a recordar absolutamente nada. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando cursé la Facultad de Medicina, eh, también lo mismo. Me hicieron estudiar amnésicamente de memoria miles y miles de términos. Yo terminé con un muy buen promedio. Y nunca voy a olvidar el primer día
que estaba en la residencia de neurocirugía, que para colmo te hacen la broma que te dejan de guardia, y cuando vino la primera emergencia, mi compañero me dijo, mira, Roby, viene un hematoma parieto-occipital, vamos a hacer una craniotomía terional. Y yo dije, ¿de qué miércoles me está hablando? ¿Y cómo aprendí yo? Bueno, practicando y repitiendo. Nuestro cerebro aprende de una única manera, practicando y repitiendo. Cuando uno va a hacer el examen para conducir, no le hacen lo que le hacen a tu hija. Lo suben en un auto y practican una y otra vez. Y esa es la única manera que el cerebro puede aprender. Ok, doctor. Y de esto del aprendizaje, hay tanta tela que cortar, doctor, y me gustaría que hablemos de algunos neuromitos que andan por ahí en la calle, ¿le parece, doctor? De esas historias de ¿Cómo no, terror Roy? que mucha gente repite como la lore de mi abuelita, pero que no tienen la más mínima idea de qué están hablando. Entonces, ¿qué le parece si abordamos, doctor, un par de neuromitos que andan por ahí? ¿Le parece? Perfecto. Tengo el primero. ¿Es cierto que únicamente utilizamos el 10% del cerebro? Que yo lo escucho todavía en grandes conferencistas motivacionales y todo esto, pero ¿realmente usamos solo el 10%, doctor? Eso es verdad solamente en los políticos argentinos. En el resto de la población eso es mentira. Eso no, sí, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Eso es algo mitológico, pero si fuera así, realmente nunca hubiera existido ni un Shakespeare, ni un Bach, ni un Kant. No, no es verdad, no es verdad. No sé de dónde salió eso, pero vos tenés razón, es muy repetido. Pero cuando uno mira una resonancia magnética funcional, y le pide al paciente que piense, que recuerde, que hable, ve rápidamente cómo se enciende como un volcán todo el cerebro. Así que eso del 10%, como bien decís, es un mito absurdo, que no resiste el más mínimo análisis. Sí, lo curioso es que se sigue repitiendo y lo veo en algunas corrientes, sobre todo de conferencistas motivacionales que hacen team building y todo esto, como que por ahí lo aplican. Y pensando en eso, doctor, entonces, si asumimos que Darwin tenía razón, que en la naturaleza lo que no se usa se elimina, entonces hubiese evolucionado el cerebro del reptiliano al neocórtex si hubiéramos usado solo el 10%, doctor. No, absolutamente no. Además, a ver, yo siempre, cuando la gente viene con estas cosas, yo siempre doy un acrónimo, digo GLIF, googlear la información flaco, ¿sí? Porque si uno se mete en Google, no es que hay que entrar en archivos secretos del Pentágono. Esto está en Google, es muy fácil encontrar información que contrarresta este mito. No es así, no es así. Y lo que Oh. vos decís, Roy, es cierto. Hay podas sinápticas, es cierto, a partir ya del primer año de vida empezamos a perder conexiones entre neuronas, pero no funcionamos con el 10% de nuestro material neuronal. Eso es raya lo absurdo, Ok, realmente lo absurdo. bueno. Usted lo acaba de escuchar acá en Tips para el Éxito de boca de un neurocirujano que se dedica a la neuroeducación. 10% de uso del cerebro, mito absurdo, fue las palabras del doctor Roberto Roller. Doctor, segundo mito. Y ahí yo me siento afectado. ¿Es cierto que el oro viejo no aprende a hablar? Que ya los que pasamos el medio siglo ya vamos en rendimiento marginal decreciente, que ya nos tienen que dar todo con subtítulos a ver si se nos pega algo. ¿Es cierto? ¿O realmente la capacidad de aprendizaje aún a los 60 años, que es para allá donde yo voy, sigue vigente, doctor? ¿Y seguimos aprendiendo? ¿O es un mito? Por suerte, una propiedad que es intrínseca a las neuronas del sistema nervioso se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad nosotros la podemos definir como la capacidad que tienen las neuronas de modificarse en su estructura y su función ante todo estímulo del medio ambiente. Esta capacidad que tiene la neurona de modificar su estructura y su función ante un estímulo del medio ambiente es lo que explica el aprendizaje. Y las neuronas mantienen su neuroplasticidad a lo largo de, y vean mis carnosos, voluptuosos, sexuales labios,
a lo largo de toda la vida, ¿sí? Oh, Desde los 0 hasta los 140 años. Por lo tanto, también los anglosajones tienen esa frase, perro viejo no aprende nuevos trucos. Eso es mentira. Puede ser que yo a los 65 años aprenda un poco más lentamente que mi hijo de 17 años. Eso puede ser. Pero uno aprende constantemente a lo largo de toda la vida. Nuestro sistema nervioso está maravillosamente planificado para mantener su plasticidad neuronal a lo largo de toda la vida. Y esto de vuelta es un mito, un esquema conservador, que tal vez algunas personas, pero por una cuestión psicológica, no biológica, se oh, resisten a aprender. Mi padre jamás salió de los CDs, pero por una cuestión psicológica, por resistencia al cambio, no por una limitación biológica. ok, perfecto. Y hablando un poco de estos neuromitos, ahora anoté lo que usted nos decía, que el cerebro aprende a base de repetición, ¿sí? De emulación. Y estaba pensando en mi nieto, que llega a las tías y le dicen, ¡oh, mi cochito linda, diga bubú! Pregunto, doctor, o sea, le están enseñando lenguaje, pero con esos balbuceos, ¿será que el niño va a aprender más rápido o va a reproducir balbuceos, doctor? Por emulación, pregunto. Mire, Roy, la cuestión es la siguiente. Especialmente en los niños en los primeros 6 años de edad hay como una primavera sináptica, hay una explosión de aumento de contactos sinápticos. Por lo tanto, es el periodo más importante del tipo de estímulo que le damos. Luego otro periodo de ventana muy importante es la adolescencia. Para que nos imaginemos, en Estados Unidos se han hecho trabajos muy interesantes de hasta qué edad nosotros podemos aprender un idioma extranjero y hablarlo con la fluidez de un nativo. Bueno, es hasta los 6 años. ¿Sí? Después podemos aprender un idioma extranjero, pero no lo vamos a hablar con la fluidez de un nativo. Yo, por ejemplo, cuando tuve que ir a hacer mi doctorado en Francia, aprendí el francés a los 30 años y me miraban y me decían, vos no naciste acá. No, evidentemente no, porque lo aprendí tarde y el rotacismo del francés no lo podía captar. Pero es muy importante los estímulos que le damos a los niños y como vos decís, si lo tratamos como a un mono y le damos ese tipo de estímulos, el niño nos va a copiar, seguramente que nos va a copiar. Entonces, tratémoslo como nosotros queremos que hable, tratémoslo como queremos que se comporte, tratémoslo con la disciplina que queremos que tenga, porque él, como vos decís, plásticamente va a reproducir lo que nosotros le demos como estímulo. Eso es muy importante. Oh, Y así como en las materias que enseñamos, hay un currículum visible y un currículum oculto, o sea, cosas que estamos enseñando sin darnos cuenta. Si yo soy impuntual, mi currículum oculto es que le estoy enseñando a mis alumnos a ser impuntuales. Si yo estoy fumando en el recreo, le estoy enseñando a fumar. Eh, por ejemplo, una cosa muy interesante, hay que diferenciar agresividad de violencia. Son dos cosas totalmente diferentes. La agresividad es algo biológico, es una respuesta de sobrevivencia. Vos, Roy, sos una muy buena persona, pero si alguien quiere agredir a un ser que vos querés, vas a responder con tu circuito de agresividad. La violencia es algo socialmente aprendido, que quiere dañar y lastimar. Bueno, la violencia se aprende socialmente y se aprende generalmente en los primeros años de vida. Bueno, no enseñemos este currículum oculto de la violencia, que en Latinoamérica lamentablemente sufrimos tanto de violencia. Lo bueno es que lo socialmente aprendido puede ser socialmente desaprendido. Y como oh, pones este ejemplo, no enseñemos cosas que no queremos que los niños reproduzcan. ok. Y eso entonces, esa emulación, es aquello que tiene que ver, me pregunta doctor, para ir aprendiendo de usted, es ese proceso que tiene que ver con las neuronas especulares, con esa parte del cerebro que tiende a emular, porque
bueno, usted me había enseñado en uno de sus cursos que tenemos la tendencia o la habilidad natural, uno, de asignar intenciones a las personas, a las cosas y a los animales, ¿verdad? Y dos, tenemos el mecanismo natural de emular, de mimetizarnos con el entorno, de parecernos a la persona que tenemos al frente. Eso, pero también recuerdo que nos ha dicho que tenemos un mecanismo que bloquea esa repetición, esa emulación. Al haber un mecanismo de bloqueo, doctor, ese mecanismo es consciente e inconsciente, que la gente diga, bueno, a pesar de que yo veo al doctor fumar, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo funciona eso, doctor? No, a ver, nosotros tenemos que recordar que los seres humanos somos animales sociales. ¿Por qué somos animales sociales? Porque los seres humanos no tenemos colmillos, no tenemos garras. Entonces, las posibilidades que tuvimos para sobrevivir en el Paleolítico, condición en la cual nosotros como especie tenemos 200.000 años de historia. Nosotros hace muy poquito tiempo que vivimos en forma sedentaria, social y cultural, 7.000 años. Durante 190.000 años vivimos en una situación como el Paleolítico. Entonces, en el Paleolítico, cuando no teníamos armas, no teníamos estructura de casa grupal, ¿cómo sobrevivimos? Agrupándonos socialmente. Ahí tuvimos ventaja para poder vencer a nuestros predadores, los grandes felinos, etcétera, etcétera. Por eso somos tan sociables. Y por eso tenemos, como vos muy bien destacás, estas neuronas espejo que nos hacen emular, copiar las conductas de los otros. Si un alumno ve fumar a su docente, tiene un 300% más de posibilidad de ser un fumador en la vida adulta. Fíjate vos de tu trabajo. Es impactante, es impactante. ¿De dónde viene el racismo? Nadie nace racista, nadie nace xenófobo. Esto se aprende en el entorno social de los primeros años de vida. Lo mismo, a ver, nosotros que vivimos en Occidente, yo siempre le digo a mis alumnos, los que vivimos en Occidente somos griegos con la doctrina judeocristiana. Seamos religiosos o no, no tiene importancia. Nosotros estamos marcados por esto. La polis griega, la democracia y la filosofía judeocristiana. Pero no nacemos con esto. Esto lo aprendemos en nuestro entorno social cuando somos pequeños. Nuestro cerebro está preparado para aprenderlo. Ahora, como vos muy bien ya lo sabés, nuestro cerebro primero está preocupado por la supervivencia y es un narcisista, ególatra. Yo quiero sobrevivir. Por lo tanto, si vos y yo estamos juntos y de pronto viene un león, mi cerebro dice, Robbie, salí corriendo. Y si Roy se muere, bueno, yo lo quiero mucho, Roy, pero lo siento mucho. Ahora, ¿qué me dice la cultura judío-cristiana? Me dice, no, ayudarlo, Roy, ayudarlo. Y eso me lo enseñó mi mamá, a golpes, porque mi mamá era una especialista en golpes a corta distancia, bife, chilo, coscorrón, y en golpes con armas arrojadizas, ojotas, zapatillas y todo. Entonces me inculcó la tradición judío-cristiana. Okay. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que mi cerebro está preparado para aprender la trascendencia, el amor al prójimo, pero eso se aprende, y se aprende solamente en los primeros años de vida. Mis alumnos en la universidad tienen una materia que se llama ética, y se copian, faltándole meses para ser médicos. ¿Sirvió la materia ética? No, no sirvió, porque ya son muy grandes, ya es tarde para aprender eso. Okay. Entonces, por eso somos animales sociales, sí, todo muy lindo, pero nuestro cerebro básicamente dice, salvate vos, salvate vos. Ok, entonces, volviendo y recordando un poco al doctor McLean, entonces, recordar que este señor es el que manda, ¿verdad? El reptiliano, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pero doctor, pero hay mucha gente que dice, es que yo soy una persona tan cerebral, ¿no? Tan analítica, y la gente lo sigue diciendo a pesar de que cuando apareció el león, bueno, Robbie, que Dios te acompañe, oraré por ti. Y jala, y salió en carrera, doctor.
Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? Y sigo escuchando por ahí muchas cosas de que hay gente que es muy analítica y hay gente que es muy creativa. Realmente así se demarcado está el cerebro diciendo si su parte cerebral que se activa a la derecha, al frente, a la derecha está el perfil y si es al lado posterior y a la izquierda son de un perfil diferente. ¿Realmente así funciona el cerebro, doctor? No, no. A ver, Roy, esto vos lo sabes mejor que yo. Somos animales contextuales, ¿sí? Todo depende del contexto. Esto es muy importante entender. Eh, si yo estoy en un contexto en el cual hay estrés, estoy ansioso, hay peligro de vida, los dos que comandan es ese hermoso reptil que vos mostraste y mi cerebro emocional. Esos dos van a estar y tomar el comando, o sea, voy a estar en manos de un cocodrilo y de, exactamente, y de ese animal emocional, o sea, como si tuviera un conejo histérico que estuviera manejando mi cerebro. Y Okay. se acabó totalmente. Ahí olvídate del pensador de Rodin, eso se fue absolutamente todo. Hay trabajos de la Segunda Guerra Mundial que en el frente de batalla, en el desembarco en Normandía, las fuerzas, frente al primer bombardeo de los nazis, el 80% de los soldados se defecaban encima. Y esto es humano, totalmente humano, ¿sí? Porque cuando uno tiene miedo, olvídate de que soy racional, pensador, no, ahí es mamita, patita, ¿para qué te quiero? Entonces, el miedo no es sonso, dicen acá en la Argentina, ¿eh? El miedo te sirve para sobrevivir. Entonces, depende en qué contexto estemos. Si yo te llevo a una cancha de fútbol acá en la Argentina, te vas a dar cuenta que el 99% somos animales emocionales e instintivos, que de vez en cuando, en el contexto muy adecuado, puede salir alguien racional y pensador. Pero depende del contexto, depende de cómo fuiste criado, depende cuánto cariño recibiste, cuánto afecto, qué educación recibiste. Pero antes que nada somos seres instintivos y emocionales. Y como decía Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán, que me parece que es la base de la neurobiología, decía, primero está la comida, después está la moral. Y creo que esto resume a nuestro sistema nervioso. Si Ok. no, si no, ¿cómo explicamos Latinoamérica? Si somos todos seres racionales, ¿cómo explicamos Latinoamérica? Es inexplicable si somos todos seres racionales. Sí. Ok, pensando un poco en todo lo que usted me está contando, doctor, estoy pensando en un estudiante, estoy pensando en el contexto y pensando en miedo, ¿sí? Y en su reacción totalmente reptiliana. Entonces resulta que nos dan a memorizar en la parte cívica los himnos, las entidades gubernamentales y todo eso que para mi sobrevivencia ni fu ni fa, doctor, ¿verdad? Pero tengo que ir a hacer el examen de cívica. Y resulta que el profesor es un tipo así, un gendarme militar, de esos que hablan, que te dicen feliz cumpleaños y parece más bien que te están regañando. Y vas a hacer y te enfrentas a un papelito donde tienes que hacer un examen. Te has preparado, sabes todo, pero llegas al examen y como decimos acá en mi país y me imagino que en muchos países, cuando llegamos al examen se nos arratonó el cerebro, decimos acá. Doctor, entonces, ¿qué pasó? El lagartico de mi reptiliano me jugó una mala pasada y hizo que me sacara una mala nota porque como me siento amenazado me bloqueo. ¿Cómo funciona eso, doctor? Bueno, lo que decís, Roy, es muy interesante. A ver, los trabajos de estrés académico en todo el mundo, esto es global, demuestran que hay tres factores muy importantes de estrés académico. El primer factor es sobrecarga de tareas. El segundo factor son los exámenes. Y el tercer factor es la personalidad del docente.
el estrés es la kriptonita para el aprendizaje. No puede haber memoria en situación de estrés. Cuando uno se estresa, como vos decís con este tipo de docentes, se eleva dos hormonas de la respuesta a estrés que se llaman cortisol y adrenalina, y el cortisol y la adrenalina directamente bloquean las dos áreas más importantes para la memoria, que son el hipocampo y la corteza prefrontal. Entonces el alumno queda totalmente bloqueado en su rendimiento académico. Entonces yo siempre digo, ¿por qué un alumno se tiene que estresar cuando va a rendir examen? Yo, si soy presidente, yo lo voy a poner en la Constitución, va a estar en el Código Penal, van presos los docentes que generan estrés en sus alumnos. Porque esto es totalmente antiacadémico, no tiene sentido. Y cuando uno analiza, yo he estudiado durante mucho tiempo el estrés académico, le he puesto a los alumnos unas bandas, unos monitores que demuestra cómo duermen, en realidad cómo no duermen los alumnos por el estrés académico. Es terrible lo que le pasa a los alumnos. Wow. Y no hay necesidad de generar estrés académico. Eso no tiene sentido. Y otra cosa muy interesante que vos dijiste es el tema de la relevancia. Nuestros alumnos no aprenden si uno no enseña contenidos que estén íntimamente relacionados con la vida diaria. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste, el primer lugar por el cual pasan todos los contenidos es por el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano, que está obsesionado con la supervivencia, cuando viene un contenido, lo primero que hace es decir, bueno, stop, ¿es importante para la supervivencia o no? Entonces, por ejemplo, viene un contenido que es diptongo. Entonces, el reptiliano dice, diptongo es importante para la supervivencia. Tac, y ni siquiera lo deja pasar a la conciencia. Entonces, el pobre alumno ni siquiera conscientemente está bloqueando los contenidos. Y así podemos agarrar miles de programas y destruirlos, porque no tenemos que hacer programas de contenidos, tenemos que hacer programas que estén relacionados con el mundo de los alumnos. Profesor, pero cuando usted estuvo en la universidad, tuvo que haber llevar algunas materias, como decimos acá, de puro relleno, de esas que usted la llevó. A mí me enseñaron en noveno de colegio las benditas fórmulas notables. Voy a mis 60 años y he estado hasta en aspectos técnicos y doctor, hasta el momento no he visto a alguien en mi entorno que utilice las fórmulas notables. Y tuve que ir a convocatoria porque no me las aprendí, doctor. Ah, claro, pero en ciencias y español y esas materias tenía muy buena nota. Pero en ese en particular, ¿qué hacemos, doctor, cuando en la malla curricular de una institución hay cientos de materias y de tips que no son relevantes a la vida? ¿Cómo decirle a un profesor de que las fórmulas notables, salvo que yo vaya a estudiar aeronáutica espacial o alguna carrera así, a mí no me sirvieron de nada? Y todavía recuerdo yo, porque aquí las convocatorias en aquel tiempo, convocatorias cuando no ganaste el curso lectivo, íbamos a Olimpiada, la llamábamos, que era el examen de reposición. Y nos lo hacían en tiempos de Navidad, doctor. Entonces yo recuerdo, y lo tengo aquí grabado, que todos mis amigos disfrutando y yo estudiando en Navidades, porque si no, tenía que ir a febrero. Doctor, pero pregunto, ¿cuánta materia tenemos que es material de colchón en las instituciones? ¿Cómo cambiamos esa historia, doctor? Bueno, el problema es, no sé cómo será en tu país, el problema que hay acá en la Argentina es que los que hacen los programas, yo siempre pienso que están en una torre de marfil muy alta, rodeada de nubes, y además están drogados por LSD, metanfetamina, y tiene que modificarse, o sea, hay que eliminar. Yo, por ejemplo, Roy, yo tuve que estudiarme el himno de San Juan Bautista. Y te lo puedo recitar, ut crean laxis, resonare fibris, mira gestorum. ¿Para qué diablos? ¿Por qué? Como vos decís también, lo mismo. Bueno, hay que tener el valor y el coraje. Esto se llama obstáculo epistemológico. Porque cuando vos preguntás, ¿por qué están enseñando esto? Porque a mí me lo enseñaron.
y el que le enseñó a él también se lo enseñaron a él. O sea, es una inercia, como desde la edad medieval se está enseñando esto, bueno, lo seguimos enseñando. Y nadie tiene el coraje de detener esto, de si no lo enseñemos más, basta. Y el problema está en el diseño de la malla curricular, que alguien tiene que tener realmente, como decimos acá, perdón, los huevos de decir, bueno, basta, eliminemos todo esto que es inútil y pongámosle contenidos del mundo de los alumnos, que para ellos va a ser importante. Y es que no nos quedamos, doctor, solo en la malla curricular, sino en la implementación de las clases. Yo hace poco tuve el honor de estar compartiendo algo de este tema con 297 docentes del Ministerio de Educación de este país. Y yo les preguntaba, ¿alguien me puede indicar de dónde salió la famosa norma hitleriana de prohibido comer en clase? Sí, se los pregunté abiertamente. Estaba en el Ministerio de Educación. Y alguien me dijo, debe ser alguien que era así, padecía una de esas que tenía problemas de alimentación, porque, y todavía Sí, lo seguimos anoréxico. implementando. Y la segunda, doctor, acá el aula presencial en filita militar, ¿sí? Entonces, donde cada alumno lo que le ve es la nuca al compañero de frente. Pero resulta que cuando estoy escuchándolo a usted allá en la asociación, recuerdo que usted me decía que las neuronas se alimentan de glucosa y de oxígeno. Entonces yo digo, o sea, si se alimenta de glucosa, ¿qué pasaría si le damos al estudiante la oportunidad de chuparse un pop y una cajeta en clases? ¿Cambiaría el estímulo mental y aprendería diferente? ¿O seguimos con la misma torpe regla de no se puede comer en clase, no se mueva, todo en firme? ¿Qué hacemos, doctor? No, bueno, obvio, pero de vuelta, Roy, te digo, si uno seguramente empieza a estudiar la historia de estas normas, todos sentados, inmóviles, callados, mirando la nuca del compañero, no se puede comer, seguramente debe venir del siglo XVI o del siglo XV, de la antigua educación en la corte de Madrid, cosas así, que no tienen ningún sentido, al contrario, son obstáculos para el aprendizaje que nadie se para a pensar y decir, no lo hagamos más, no lo hagamos más. Como también, por ejemplo, la cantidad de minutos en los cuales se enseña sin parar. Fíjate vos, Roy, que los que componían música clásica sabían que la atención de su audiencia no era infinita. Entonces, en las sinfonías hay espacios para descansar. Yo me acuerdo cuando mi papá, y acá van a ver qué viejo que soy, me llevó a ver lo que el viento se llevó, había un intervalo en el medio. El único espacio donde se cree que la atención es infinita es en el aula. Ahí se da 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y en realidad los trabajos que hay de neurobiología de la atención demuestra que primer error, la atención no es el estado natural del cerebro. El estado natural del cerebro es la desatención, estar distraído. Entonces, lo primero que tiene que hacer el docente es lograr la atención del alumno. O sea, por default, el estado del cerebro es estar distraído. Y luego, los periodos son ultra cortos, entonces cada 10 a 15 minutos hay que cortar, cambiar de actividad, hacer del alumno que está recibiendo pasivamente la información, hacerlo un alumno que activamente esté construyendo su aprendizaje. Entonces, dejar estas normas. Yo me acuerdo que mi recreo era cada 90, 120 minutos, era una tortura bíblica. Y si uno pedía ir al baño, te decían, no, no puedo ir al baño, tiene que estar ahí, hacerse encima. Bueno, son cosas también, pero muy antiguas, muy antiguas. Entonces, usted recomienda hacer el corte de la información en bloques de 10 a 15 minutos, independientemente de la edad, porque una vez escuchaba a un docente decir, yo hago los cortes de información y la fórmula que uso es la edad de mis alumnos más 1 minuto. Entonces, si tengo grupos de, No, entonces digo, eso es un preguntémosle al que mito, sabe. eso es otro mito, eso es otro mito, otro mito. Yo también hice un trabajo
trabajo, primero busqué en Google, bueno, todo lo que está sobre periodos de atencionales está destruido por una revisión sobre atención en el cual le dieron a los chicos unos clickers que apretaran cada vez que ellos se daban cuenta que estaban distraídos. Ya a los 40 segundos de empezar una clase, el 70% estaba apretando porque se estaba distrayendo. Wow. Entonces, la atención cicla muy rápidamente. ¿Y esto qué nos dice? Que tenemos que usar capsulitas, o sea, 5, 10, 15 minutos, parar y ellos de receptores pasivos pasar a ser constructores activos. Porque de vuelta, a ver, ¿cómo aprendo yo a cocinar? ¿Con un PowerPoint? No, aprendo cocinando. ¿Cómo aprendo yo a manejar? Manejando. Entonces, el aprendizaje se hace construyendo activamente. Esto de la recepción pasiva, ¿de dónde viene? De la Universidad de Salerno, del siglo XIII, que fue la primera universidad que se creó. Bueno, basta, pasó 8 siglos de eso, pasemos a otro tipo de aprendizaje. Y se ve que cuando el alumno pasa de pasivo a activo, la atención se renueva. Y lo hemos visto ahora en pandemia, donde peor todavía, teníamos que aprender a través de una pantalla, había que recapturar la atención cada cápsulas pequeñas, 5 a 10 minutos. Y la edad no tiene nada que ver, a mí me pasa en maestrías de posgrado, donde también tengo que hacer lo mismo. Y además, a ver, pensar que esta gente viene de trabajar, viene de estar cansada, no, la edad no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ok. Entonces, hacemos cortes, cápsulas, como lo llama usted, de 10 a 15 minutos. Luego, de ahí, doctor, por ahí escuché la historia del pececito, de cuántos segundos tenemos para llamar la atención del alumno. Realmente ese estudio que salió de los 8 segundos, de los 9 segundos del pececito y los 8 del ser humano, que sale de un estudio de una famosa empresa de tecnología, ¿es real o es más material de colchón, doctor? A ver, eso depende de las circunstancias, pero la del pez dorado, que tiene 9 segundos, y algunos alumnos que tienen 8 segundos, puede producirse eso, puede ser verdad. Yo creo que si bien por ahí no es fiable en el 100% de los casos, me parece que el trabajo del pez dorado nos llama la atención sobre que hay que cultivar la atención de nuestros alumnos. O sea, que tenemos que estar atentos. Hay una famosa profesora de historia del arte, llamada Ziegler, que nos enseña que hay que prestarle atención a la atención de nuestros alumnos. O sea, el alumno por default, no, así como le enseñamos técnicas de aprendizaje a nuestros alumnos, le tenemos que enseñar a prestar atención. Y como el fisicoculturismo, que vamos y hacemos pesas para desarrollar el músculo, hay que darle a los alumnos tiempo para ir desarrollando la atención. Entonces, ¿ella qué hacía, por ejemplo? Ella era una historiadora del arte que le pedía a un alumno, a sus alumnos, que fueran durante 13 semanas a un museo a ver la misma obra de arte, 13 veces. Y cada vez que fueran, hicieran un informe sobre lo que veían. ¿Y por qué le hacía esto? Para que ellos aprendieran a ir desarrollando su capacidad atencional. Es cierto, yo después de leer eso dije, yo no les enseño a mis alumnos a desarrollar su atención. Se puede hacer en la materia que quieran, en teología, leyendo la Biblia, en neurociencia, leyendo el mismo texto varias veces. Los alumnos, nuestros alumnos, que son millennials, que además no tienen mucha lectura, tienen mucha pantalla, entonces de pronto les tiramos en la universidad con textos y PDFs, hay que ayudarlos a que desarrollen su atención. Entonces, esto de los 9 segundos nos da una idea de que no tienen mucha atención. A mí una vez me pasó algo gracioso. Mis colegas de anatomía patológica me dijeron, mira Roby, tus alumnos, yo enseño historia de la medicina, dice, tus alumnos van a ver por primera vez un cadáver. No nos puedes ayudar por esto de la muerte. Dije, bueno, muy bien. Y era justo, fue hace mucho tiempo, fue justo cuando pasaban la película de Troya, donde Brad Pitt hacía de Aquiles. Entonces dije, bueno, buenísimo, porque en la Ilíada es la primera vez donde se describe el proceso fúnebre del entierro, cuando se ve que Brad Pitt
como Aquiles pierde a su primo y lo llora mucho, mucho, parece que eran más que primos porque lo llora durante mucho, mucho tiempo. Y después se describe todo el entierro. Entonces, primero les hice ver la película, les gustó mucho, Brad Pitt está súper espectacular, a la chica le encantó. Y después dije, bueno, lean en la Ilíada, eran 3 páginas, 3 páginas. Lean la Ilíada de la página tal a la página tal. Volvieron desgarrándose las vestiduras. Y dije, pero chicos, no, dice, profe, no, esto es muy claro, no me di cuenta. Empieza así, Tetis, que no era lo que ellos pensaban, es una diosa griega, la de los nibios, jamás iban a pensar que esto viene de nieve, significa blanca, brazos. Decían, cada 3 palabras, 2 hay que ir a buscarla al diccionario. No tenían la capacidad atencional para leer 3 páginas. Y ahí choqué con mi enorme error que había cometido, porque además esto estaba traducido al español antiguo. Dios santo. Y ahí me di cuenta, sí, terrible, pero bueno, es un grave error mío, que bueno, yo puedo leer eso, pero ellos no pueden, hay que prestarle atención a la atención de los alumnos. 3 páginas para mí no es nada, para ellos es mejor correr una maratón en el Sahara que hacer eso. Claro. Y usted habla de los millennials, doctor, pero ¿y ahora qué hacemos con la generación Z, con los centennials, que esos son totalmente diferentes a los millennials? Y mi hija, que está en el rango empezando los centennials, el año pasado estaba en el colegio y la vi haciendo esto, doctor. Ok, chiquillos, listos, ok, 1, 2, ya, afuera. Y le digo, mi amor, ¿qué hiciste con el teléfono? Dice, papi, muy sencillo. Es que estamos en la clase y la clase está hiper maxi recorta archi aburrida. Entonces hicimos un chat y yo les dije, hagamos algo. Contemos 1, 2 y cuando yo digo ya, todos nos salimos y le decimos al profesor que Teams se cayó. Y le boicotearon la clase al profesor. Luego, doctor, yo estuve 5 minutos escuchando la clase siguiente. Imposible, yo no hubiese podido estar en una clase aburrida, metódica. El señor estaba leyendo nada más y para leer leían los estudiantes. Entonces, digo, bueno, ok, todo eso que usted nos habla de la cantidad de veces, de la repetición, y resulta que de pronto empezamos a leer de los números mágicos. Yo no creo en recetas así de cocina en este asunto de educación, que si uno hace 21 veces algo se te convierte en hábito. ¿Va a ser regla general, doctor? Eso aplica también a la educación, porque yo en mis años hice más de 21 veces un examen en mi vida colegial y nunca me acostumbré, doctor. ¿Cómo anda ese asunto, doctor? Bueno, lo que pasa es que lo que hizo tu hija es un justo castigo para un docente que no sabe manejarse frente a este tipo de alumnos en la virtualidad, ¿sí? Uno no puede en la virtualidad, primero en ninguna circunstancia, ni siquiera en presencialidad puede leer. Esto ya está muerto, Sí. ¿sí? Porque eso genera dispepsia pedagógica, eso es mortal. Entonces, el docente se merece que los alumnos le hagan eso. Uno tiene que tener, primero, cuando uno está dando clase hoy en día para estos alumnos, no tiene que colocar en la pantalla palabras, tiene que colocar imágenes. Es muy importante colocar imágenes. Y colocar la menor cantidad de palabras posibles. En toda la bibliografía dicen menos palabras y más imágenes. Y la imagen tiene que representar metafórica, analógica o simbólicamente el concepto que uno está explicando. Luego, cada 5 a 10 minutos, tiene que recapturar la atención de los alumnos, usando gamificación, juegos. Y con los juegos uno puede repasar o evaluar formativamente a los alumnos para darse cuenta si aprendieron o no aprendieron y qué mal uno enseñó o qué bien uno enseñó. Juegos tiene un montón, Movit.com, EducaPlay, Kahoot, Jeopardy Labs, tiene un montón de cosas. Claro. Y esa es la dinámica. Y luego de 45 minutos parar y darle 15 minutos para que descansen. Si uno no hace eso, los alumnos lo van a abandonar y se van a perder en 3 grupos, en sus fantasías sexuales, perdido en el espacio o dormido con los ojos abiertos. Se van a perder, seguramente. Ok. Doctor, entonces, eso segundo, después de esos bloques, él es
lo que leí por ahí es el sellado neocortical. ¿Esa gamificación es para sellar el aprendizaje, doctor? Esas gamificaciones, por un lado, para permitir que los alumnos descansen, ¿sí? Pero simultáneamente sirve para que mientras ellos piensan que están jugando con, con unas palabras cruzadas, con un Kahoot, con un juego del ahorcado, mientras ellos están jugando, uno le permite repasar con los alumnos y también le permite ver si los alumnos comprendieron o no y qué temas hay que volver a repasar porque no lo entendieron. Entonces es múltiple propósito. Es lo que llama un receso activo. Un receso, ok. Aquí, aquí lo llamamos las pausas activas. Luego, en el material que muy bueno, por cierto, y a usted que nos sintoniza, le recomiendo, vaya, busque la dirección de la Asociación Educar y le recomiendo los cursos. Ya yo pasé por ahí y le cuento que sigo aprendiendo. En uno de esos materiales, doctor, recuerdo que había un tema que era cómo desarrollar clases cerebralmente amigables y venía una serie de pasos y siempre me llamó la atención el segundo paso. El primero, como usted nos lo acaba de indicar, lograr la atención y el segundo era la reflexión y ahí es donde me gustaría sacarle a usted el provecho de todo esto que usted sabe para que nos cuente cómo ponemos a un alumno de primaria o de secundaria a reflexionar, porque el concepto de reflexionar nos lleva a algunos arquetipos ahí sociales de qué es la reflexión. Cuéntenos un poco de esto, doctor. ¿Cómo poner a un alumno Bueno, de escuela o de colegio a reflexionar, doctor? bueno, en este concepto de clases cerebralmente amigables, una vez que pasamos el primer paso, que es atravesar las memorias sensoriales, como vos decís, atrapando la atención del alumno, eh, llegamos a lo que llama la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es una memoria que tiene varias limitaciones. ¿Cómo hacemos pensar, razonar o reflexionar a un alumno? Bueno, varias investigaciones han demostrado que la forma más eficaz de hacer pensar o reflexionar a un alumno es a través de preguntas, ¿sí? Ahora, cuando yo leí esta investigación, yo me puse muy contento porque dije, bueno, qué suerte, yo hace 40 años que estoy haciendo preguntas en el aula, pero después me di cuenta que yo no sabía hacer preguntas. El arte de hacer preguntas es mucho más difícil de lo que yo pensaba. Y Okay. una buena pregunta tiene dos requerimientos: tiempo y silencio. Okay. O sea, eh, yo, por ejemplo, era un loro barranquero, hacía la pregunta y seguía hablando y hablando y hablando. No, después de hacer la pregunta, el docente se tiene que suturar los labios, se tiene que callar. ¿Por qué? Porque el alumno, para poder contestar la pregunta, tiene que hacer lo que llama el pensamiento reflexivo. Y el pensamiento reflexivo requiere de silencio. A ver, volvamos al ejemplo de cuando estamos aprendiendo a manejar. Cuando estamos aprendiendo a manejar, no nos gusta que esté la radio prendida, que nos hablen, porque necesitamos focalizarnos. Ahora que ya aprendimos a manejar, que es un automatismo manejar, podemos escuchar la radio, podemos charlar, las mujeres se pueden pitar los labios, pueden hacer lo que quieran, pero cuando estamos aprendiendo, no. Bueno, lo mismo le pasa al alumno, que es un aprendiz novel. Cuando le hacemos la pregunta, nosotros tenemos que callarnos porque necesitan hacer este aprendizaje, este pensamiento reflexivo. Y luego, otro error muy frecuente que hacemos los docentes, yo soy pecador también, es esperar poco tiempo. Hacemos la pregunta y a los 2 minutos o contestamos nosotros, que es inútil que contestemos nosotros, o permitimos que los bólidos, los Fórmula 1 del aula, todos esos alumnos veloces que empiezan a decir yo, bueno, a esos hay que darle un ansiolítico y decirle tenés un 10, porque no interesa que contesten siempre los mismos, y se ha visto que hay que esperar de 7 a 9 minutos para que el alumno pueda reflexionar, pensar reflexivamente y pueda contestar. Doctor, pero es que 9 minutos, si cuando uno va a las elecciones 2 minutos se le hace una eternidad, 9 minutos, me pongo yo en el caso de un alumno. El profesor me hizo una consulta, yo levanté, me tocó a mí, entonces yo levanto la mano y quedo en ese silencio analítico, en ese silencio
buscando la información en mi cerebro para poderla dar. Doctor, esa pausa para un alumno de 2 minutos, o sea, yo no llego a 9 siquiera, no le genera tensión, estrés, cortisol y todo eso, no lo pone más bien ansioso. Yo no me imagino No, todo un aula esperando que Roy Barbosa responda y con el bullying correspondiente, es, ¿verdad? Obviamente. es que las preguntas no tienen que ser dirigidas. Las Las preguntas, preguntas son, las preguntas son para toda la audiencia, para todos los alumnos. Y uno espera y cuando termina ese periodo dice, bueno, ¿quiénes quieren contestar? Entonces no está, por supuesto, si vos sos el blanco del spotlight, sí ah, vas a estar ok. estresado, pero no está enfocado en vos. Pero en ese tiempo no se corre el riesgo, profesor, doctor, que volvamos a perder en ese silencio cadavérico la atención y el alumno se vuelva a tome su atención y la ponga en algo diferente al aula, a la materia, a la pregunta. Bueno, justamente por eso hay que hacer de esto un ritual, ¿no? Hay que enseñarle a los alumnos que reflexionar es un proceso que lleva tiempo. Descartes no se le ocurrió con ITER o Zoom, pienso, luego existo en un minuto. Tuvo que pensar largo tiempo. Esto es el proceso en el cual vamos haciendo físico-culturismo cerebral y le vamos enseñando a los alumnos a enfocar su atención, a pensar. Además, los alumnos necesitan tiempo para escuchar la pregunta, pensar la pregunta y animarse a contestar la pregunta. Sé que vivimos en una sociedad de automac, donde todo es rápido, todo, pero el cerebro es lento y el cerebro necesita, ¿sí? Vuelvo a ir a los dos neuroeducadores más importantes, Luis Fonsi y Daddy Yankee. El cerebro va despacito. Entonces, esto es un cultivo de cómo funciona el cerebro. Es cierto lo que vos decís, pero si vos le vas enseñando y esto se va haciendo una rutina, los alumnos aprenden a estar enfocados. Por esto esta profesora Ziegler los manda 13 veces al mismo lugar. Y Ok, es cierto que con el tiempo uno corre ese riesgo, pero si uno va instaurando esta rutina y los alumnos se van acostumbrando a esto no es un riesgo. ok, perfecto, doctor. Ni Doctor, una pérdida de tiempo, que algún docente podría decir también que es una pérdida de tiempo. claro, porque tiene que cumplir con las órdenes que emanan de la Torre de Marfil que hablabas hace unos momentos, ¿verdad? Que bajaron las guías académicas, hay que cumplirlas, ¿verdad? Entonces no tienen tiempo muchas veces para implementar estos cambios. Doctor, el tiempo es un asesino y conozco su agenda, pero no me puedo ir sin pedirle dos favores. Uno, una pregunta y después le voy a pedir un par que me regale unos cuantos tips para los docentes que nos están viendo. Pero quiero preguntarle, aquello de los dos sistemas, que el lento y el rápido, ¿cómo funciona en el alumno? Aquello de que tenemos un sistema rápido, lo que nos hablaba el doctor Marina en su libro, de la inteligencia ejecutiva, ¿cómo funciona eso al momento de aprender o de enseñar también? Porque también está el docente presente. ¿Cómo funciona eso, doctor? Bueno, yo lo llamo, en vez de sistema lento y rápido, sistema crudo y cocido. El sistema rápido es el sistema emocional, ¿sí? Que recibe directamente en forma cruda la información sensorial. La amígdala recibe en 5 milisegundos la información visual, auditiva, táctil, rápidamente. Esa información no está procesada, llega directamente. El sistema lento es el sistema de la corteza prefrontal, la corteza racional, que tarda 500 milisegundos. Comparemos 5 milisegundos contra 500 milisegundos. Uf. Claro, Cuando la corteza prefrontal recibió la información, ya la amígdala fue y volvió 100 veces. claro. Pero la información ahí es procesada, es cocinada. La información es desmenuzada, comparada con nuestro pasado, se calcula para el futuro. Entonces, ¿cómo funciona esto en un alumno? Bueno, un alumno entra al aula,
ve a la docente que ya le reprobó el examen anterior. Entonces la amígdala la mira y dice, uy, como decimos acá, y esta es una muy mala palabra, esta docente me cagó en el otro examen. Listo, descarga la respuesta de estrés y chau, se acabó. Cortisol alto, adrenalina alta, no va a haber Aprendizaje. pensamiento lento, no va a haber, porque esto inhibe todo. Ok. Y si usted visita la corteza prefrontal, en ese momento se hace una visita turística, en ese alumno dice cerrado, vuelva cuando termina la respuesta de estrés. Ok, perfecto. Supongamos, supongamos en un docente. En un docente, el docente está dando clase y un alumno hace ruido o habla con un compañero o se para. Se activa la amígdala, porque eso lo enoja. En la amígdala está el circuito del enojo. Bueno, se eleva el cortisol y la adrenalina, se cierra la corteza prefrontal y entonces el docente hace lo que no debe hacer, le grita, lo reta, y la corteza prefrontal ausente, que es la única que le podría decir no, no hagas esto es antididáctico, antipedagógico. Lamentablemente el sistema rápido es el que primero actúa y además de actuar más rápido, anula a la corteza prefrontal, que es el sistema lento. Oh, Como decía Bertolt Brecht, primero está la comida, después está la moral. Primero está el sistema rápido, después está el sistema lento. No sé si contesté tu pregunta, Roberto. totalmente, de manera muy amplia, doctor. Doctor, vea, se me están quedando muchos temas para platicar con usted, pero no los vamos a desarrollar hoy, pero se los digo cuáles son los que tengo en el tintero. El hipocampo, realmente hay neurogénesis cuando dormimos por ahí, y luego lo de cómo es que se consolidan las memorias, pero, y tengo más temas, doctor, para desarrollar con usted, porque usted es la mina de oro donde hay que escarbar. Entonces, acá en público, como decimos en mi país, lo voy a embarcar. Doctor, usted le hago una segunda invitación en algún momento que usted pueda acompañarnos para desarrollar temas un poco más de la parte de esta técnica, neurogénesis y todo eso, en cómo funcionan las 5 autopistas neuronales para pasar de la memoria operativa a la memoria a largo plazo. Esos temas que usted los explique de una manera alucinante. Me daría el honor de tenerle a usted acá más adelante en un segundo programa, doctor. Acá en vivo, ¿Cómo no? te ¿Cómo estoy no, Roy? embarcando. Sí. Doctor, gracias por su tiempo. Para finalizar el programa, le quería pedir, regálemele 5 tips a los educadores que nos están viendo para que puedan hacer, y es una frase que yo acuñé, que dice que podamos hacer el proceso de aprendizaje un proceso fácil y feliz. Entonces, qué le dice usted a un educador que, qué tips le da para que haga de su proceso de educación algo alucinante para sus alumnos? Bueno, yo soy un docente promedio, así que no sé si le puedo dar consejos alucinantes, pero primero, No, no, perdón, no es el promedio. Yo eh, que he estado en sus cursos sé que no es del promedio. Perdón. eh, Usted es de gracias, los Roy. top, Bueno, doctor. Por favor. Mucha humildad de su muchas parte. gracias. Bueno, primero, no trate de capturar la atención de sus alumnos, sino trate de cultivarla. Hay muchas estrategias para cultivar la atención de sus alumnos, pero una cosa muy interesante para cultivar la atención de sus alumnos es usar los nombres de sus alumnos. Apréndase precozmente el nombre de todos sus alumnos. Llamarlo por sus nombres es un generador muy, muy poderoso de la atención. Si usted de pronto a los pocos días saben que se llama Valeria, Carolina, Germán, y además de nombrarlos, decir, ah, bueno, y ahora recuerdo este comentario que hizo Michelle, esto va a llamar poderosamente la atención de sus alumnos. Segunda recomendación, maneje sabiamente el clima emocional de su aula. Eh, la emoción es el arma más poderosa
para que sus alumnos recuerden. ¿Por qué? Porque la emoción es el pegamento de la memoria. Si los alumnos pudieran ser sinceros con nosotros, nos dirían, profe, si usted no me emociona, yo no aprendo. Para esto hay que elevar lo que yo denomino los 4 o 5 neurotransmisores felices. La dopamina, la serotonina, las endorfinas, los endocannabinoides y la oxitocina. Y para esto, el aula tiene que ser un lugar sin estrés. ¿Sí? Si usted quiere elevar estos 5 neurotransmisores, tiene que ser un lugar sin estrés. Luego, use muchos organizadores visuales. ¿Sí? Recuerde que esos primates bípedos que entran a su aula son nativos digitales. Le encantan los videos, son excelentes decodificadores visuales. Recuerde que cada vez que usted muestra un mapa mental, un mapa conceptual, una ilustración, una foto, se activa un 30% de su corteza cerebral. Cuarto consejo, use la novedad. Como decía una cantante argentina, Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, use la novedad. ¿Por qué? Porque la novedad genera una renovación de la atención. Cada vez que usted genera algo novedoso, se libera esa maravillosa molécula que yo llamo del mundo de arriba, del futuro, que es la dopamina. Y la dopamina genera motivación y aprendizaje. Entonces, yo, ¿qué hago con mis alumnos? Bueno, cada clase hago algo nuevo. Yo soy un terrorista atencional y yo entonces me pongo una cosa nueva para sorprender a mis alumnos. Genero espacios de novedad. Y por último, contenidos relevantes. Contenidos relevantes. O sea, que los contenidos estén relacionados con la vida diaria del alumno. Ya sé lo que me va a decir. Yo enseño el teorema de Pitágoras, enseño análisis sintáctico. Bueno, no importa, lo tiene que relacionar con la vida diaria del alumno. Yo, por ejemplo, que enseño historia de la medicina, empiezo por los emperadores romanos. Como no soy inteligente, y usted se habrá dado cuenta, tardé mucho tiempo en darme cuenta cómo los emperadores romanos eran relevantes para mis alumnos. Bueno, me di cuenta que los emperadores romanos eran parecidos a los rockeros. Por ejemplo, Octavio Augusto era un drogadicto como Keith Richards de los Rolling Stones. Diocleciano era un depresivo como Kurt Cobain de Nirvana. Y ahí, cuando vieron que los emperadores romanos eran parecidos a los rockeros, ahí lo hice relevante, lo conecté a la vida. Creo que estos son 5 buenos consejos. Excelente. Estoy disfrutando esa analogía de los emperadores romanos. Excelente, doctor. Mire, yo con usted me quedo hablando toda la tarde acá, pero no me queda más, doctor, que decirle gracias por esto que nos ha dado, que es oro molido, doctor. Espero y hago votos para que sea pronta la próxima vez que nos volvamos a reunir. ¿Y dónde lo localiza los docentes y la gente que nos está viendo? Un anuncito ahí de la Asociación Educar, ¿dónde lo localizan? Háblenos algo de eso, sí, para ir cerrando el programa, porque acá el tiempo es un asesino, doctor. No, está bien. A mí no me gusta hacer mucha publicidad. Yo trabajo en la Asociación Educar. Lo van a encontrar ahí en el sitio. Es fácil. Oh, Muchas gracias. perfecto. Entonces, a usted que nos ha acompañado en una edición más de Tips para el Éxito, decirle gracias y recuerde, como siempre, cierro diciendo, mire, recuerde, la vida son únicamente 80 años en medio de 2 grandes eternidades. Pásela bien, haga el bien, pero sobre todo espero que usted la pase por la vida. Esto fue Tips para el Éxito. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.